Milagros, gracias por esas palabras. Bienvenidos a todos y bueno, gracias por su puntualidad. Me quería hacer en el patio, pero al vecino le dio por encender la podadora y estar un ruido. Bueno, me tocó venirme para la habitación. Bienvenidos todos a Tilano y bueno, gracias a Rubén Coaching por esta invitación. Para mí es una gran alegría compartir con ustedes el día de hoy. Pues un mensaje que quiero que internalicemos, ¿no? Independientemente de nuestra labor profesional, porque hay varias personas aquí que a lo mejor están en el medio profesional, en el ámbito profesional del coaching, pero también hay comerciantes, hay personas que tienen diferentes ámbitos. Este mensaje yo sé que nos va a servir. A mí me encanta la palabra, el triunfo del alma, y me encanta porque evoca un proceso que todos los seres humanos necesitamos vivir. Y es un proceso natural de evolución, es un proceso natural en el que nosotros necesitamos transformarnos a nosotros mismos, porque el triunfo del alma no es solamente una analogía a un propósito espiritual que todos tenemos. El triunfo del alma es tal vez una de las mejores inversiones que nosotros podemos hacer en nuestra vida, en función de nuestra calidad de vida, en función de nuestra prosperidad, en función de la contribución que dejamos al mundo. Porque no estamos aquí únicamente para la supervivencia, como hemos estado adaptados durante muchos años, ¿no? La supervivencia, el tener el mercado, como la mayoría de los que están conectados son de Venezuela, saben de lo que les estoy hablando. Las condiciones cada vez son más adversas, las condiciones cada vez son más desafiantes, más exigentes. Y la situación venezolana se ha trasladado al mundo entero, al punto que ya hemos estado en una cuarentena un año completo. Y la zozobra de los cambios a veces nos apabulla de tal forma que no encontramos un sentido a lo que está pasando. Y tenemos la tendencia a caer en algo que Nietzsche llamaba el nihilismo. Nihilismo es el sinsentido de la vida. Y caer en ese sinsentido, pues obviamente es algo natural cuando todas las puertas que tú estás tocando se cierran, cuando todos los intentos que tú estás haciendo porque algo salga bien, eh, perecen ante lo inevitable. ¿Sí? ¿Y qué es lo inevitable? Las circunstancias externas que estamos viviendo cotidianamente. Esas circunstancias externas que nos llevan a sentir, bueno, ¿para qué me esfuerzo tanto si a la final me voy a morir igualito? Yo no sé si ustedes han estado allí en la experiencia y pueden escribirlo en el chat, los que quieran ir escribiendo en el chat, ir colocando a lo mejor sus preguntas o ir colocando algún comentario de lo que les pida, pero es muy probable que alguno de ustedes haya estado cerca de una persona que ha fallecido de COVID, porque esta es una experiencia con la que estoy conviviendo a diario, con tantas personas que atiendo en consulta, porque no solamente estoy con personas de todo el mundo, sino que estoy con médicos, atendiendo a enfermeros también, y enfermeras que están trabajando en esta área y que están expuestos todo el tiempo a esta circunstancia. Entonces es muy probable que nos haya tocado estar de cerca o vivir de cerca la experiencia de que un ser querido se ha ido o ha pasado por esa experiencia. Entonces, la vida nos está llevando a un proceso en el que nos tenemos que replantear el propósito, el por qué y el para qué. Nos lo tenemos que replantear. Y nos lo tenemos que replantear en función de varias cosas. Antes lo importante para la gran mayoría era el hedonismo. ¿Y qué es el hedonismo? La necesidad de vivir en el disfrute de la experiencia humana. La exhibición del cuerpo, la exhibición de los lujos, de las cosas que nos hemos ganado, la expresión de la sensualidad y el disfrute de los sentidos. Todo eso está inmerso en el hedonismo. Pero hoy en día la vida nos está diciendo, pues ya no hay más hedonismo que el que puedas expresar a través de tus redes sociales. Ahora todo es digital. Y, y nos lleva a una reflexión profunda. El por qué estoy para aquí. Para aquí en esta experiencia humana. Y les voy a compartir lo que es mi visión personal, que esto lo plasmé en mi libro El triunfo del alma. Mi visión personal es que el planeta Tierra es un lugar de aprendizaje en el que nosotros estamos aquí viviendo una experiencia temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que esta experiencia de aprendizaje que estoy viviendo en este planeta temporal es algo que me voy a llevar después del proceso de lo que se llama la muerte, que para mí la muerte no existe, pero es algo que yo me voy a llevar y que va a ser parte de lo que voy a seguir viviendo como experiencia de vida, es decir, lo que me llevo lo acumulo, pero no es mis posesiones, es mis valores, mis aprendizajes, lo que haya aprendido de forma técnica, manual, todo me lo llevo porque hace parte de la identidad y eso es permanente en mí.
Entonces, la experiencia de observar este planeta como algo temporal a mí me ayuda mucho a entender el porqué de los desafíos que estamos viviendo. Que esos desafíos que nosotros estamos viviendo no son solamente para subyugar el alma del ser humano e introducirlo en una continua cadena de situaciones difíciles, no. Estos desafíos tienen un propósito y es que nosotros crezcamos de tal forma que podamos honrar la memoria de maestros tan grandes como Sócrates, como Buda, como el mismo Jesucristo, como Confucio, y alcanzar la automaestría de nuestro ser. Para eso estamos aquí, para alcanzar ese nivel de sabiduría que nos permita a nosotros tener la suficiente conciencia para hacer luz para el mundo. Entonces, ¿qué es el triunfo del alma para mí? El triunfo del alma es el proceso en el que nuestra esencia, a lo que yo le llamo alma, en el que nuestra esencia logra sobreponerse al dominio de la mente, al dominio de la emoción y al dominio del cuerpo. ¿Y por qué hablo de los tres dominios, emoción, mente y cuerpo? Son tres dominios en los que nosotros estamos inmersos y de alguna forma, metafóricamente, somos esclavos de esos tres elementos, la emoción, la mente y el cuerpo. Si el cuerpo pide algo, hay que correrle. Si la mente pide algo, bueno, la mente es la que dirige el proceso, en teoría. Pero, ¿qué sucede con la mente, muchachos? Lo que sucede con la mente es que nuestra mente funciona en base a la programación que ha recibido. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano solamente puede dar aquello que ha recibido. Y la mente entonces funciona como una proyección o una repetición de aquello que ha recibido. Por lo tanto, nuestra mente es completamente vulnerable a ser imperfecta. Es decir, nuestra mente no tiene la verdad. Nuestra mente está en un proceso de aprendizaje, en un proceso de evolución y por supuesto nuestra mente la podemos dividir en dos grandes, voy a hablar de mente y no de cerebro, el cerebro es otro tema. La mente la podemos dividir en dos grandes lugares, el ego y el alma. Y es la primera vez que estoy compartiendo esto públicamente. Podemos dividir la mente en esos dos grandes espacios, el ego y el alma. El triunfo del alma entonces es el triunfo de nuestra alma por sobre el dominio del ego, que se expresa a través de las reacciones viscerales del cuerpo, de las reacciones viscerales de la mente o del hábito de la mente, porque la mente es más hábito, y de las reacciones viscerales de la emoción. Emoción, reacciones viscerales. Mente, hábito, cuerpo, reacciones viscerales o necesidades fisiológicas. El triunfo del alma, entonces, ¿para qué sirve? Para que nosotros logremos la conciencia de que no somos la mente, el cuerpo y la emoción y que estamos más allá de eso. Dos, para que tengamos la conciencia de que el vehículo de la mente, del cuerpo y la emoción tienen una función central y es que nos sirven para esta experiencia transitoria humana en esta encarnación, en esta vida. Tres, para comprender que el cuerpo, la mente y la emoción no vienen perfectos al mundo y necesitan ser domesticados. Y uso la palabra domesticado a falta de otra palabra. Puede ser, eh, puede ser que agarremos el cuerpo, la mente y la emoción y que moldeemos el cuerpo, la mente y la emoción en función de un propósito superior. Entonces, ¿para qué el triunfo del alma? Para que nosotros podamos cumplir nuestro propósito. Porque si nosotros no superamos el dominio de la emoción, el cuerpo y la mente, vamos a vivir subyugados a las necesidades reactivas de estos tres elementos. ¿Cuál es la necesidad de la emoción? Ser el centro de atención. ¿Cuál es la necesidad del cuerpo? Ser el centro de la atención. ¿Cuál es la necesidad de la mente? Ser el centro de atención. Entonces, si asumimos o si nos damos cuenta que la mente funciona en base a lo que ha sido programada, vamos a darnos cuenta que lo que estamos viviendo ahora es solamente la repetición de las historias que nos contaron de niño y que nos tocó vivir de niño. Las experiencias que tuvieron nuestros papás. ¿Qué le pasó a nuestros papás en esa dinámica, en esa interacción? ¿Cómo nos tocó a nosotros vivir esa dinámica de ellos? ¿Qué sentimos? ¿Qué sufrimos? ¿Qué nos dolió? ¿Qué llevamos como una carga? ¿Qué llevamos como un peso? Eso lo hemos repetido. Y les digo que para mí ha sido fascinante el proceso de la pandemia porque había dejado durante mucho tiempo el tema de atender consulta. Además de coach, yo me desempeño también como terapeuta. Entonces, para mí el arte de la terapia y del coaching
son mi gran escuela de aprendizaje. Yo puedo compartir muchas cosas y las comparto con gran destreza en función de que mi escuela es el día a día con personas que sienten mucho dolor y que lo expresan delante de mí. ¿Sí? No son teorías que he aprendido en libros. Las teorías me han servido para la base de lo que hago y para algunas otras cosas, pero mi experiencia y lo que les comparto es el dolor de un corazón abierto que está viviendo una experiencia que no sabe cómo manejar. Entonces, para mí es impresionante ver cómo una mujer que ha sido maltratada por su esposo tiene una hija y esa hija observa esta experiencia y después esa hija se consigue un marido maltratador y maltrata a sus hijos tal como su mamá los maltrataba. No más ayer, esta mañana, dos casos muy similares. O sea, es el día a día. Entonces, ¿por qué razón repetimos? O sea, ¿por qué razón la vida nos obliga a vivir experiencias de esta para tener que repetirlas? Porque en función de esta experiencia es que nosotros podemos desarrollar nuestra máxima capacidad como seres humanos, nuestro máximo potencial. Es en función del dolor, es en función de la experiencia que nosotros aprendemos a valorar la luz, la sabiduría. La sabiduría está en todos lados, en todos lados, en todas las experiencias. Sin embargo, no podemos ver la belleza de la sabiduría en todas las experiencias porque aún no hemos pasado suficiente dolor. ¿Qué sucede cuando ya nos hacemos mayores? Que ya entonces nos maravillamos frente a la sonrisa de un niño, ya nos maravillamos frente al aroma de una flor, al aleteo de una mariposa. Es decir, ya aprendemos a ser lo suficientemente sabios para honrar en el aquí y en el ahora la belleza en todo lo que sucede. Ya aprendemos a valorarlo, ¿cierto? Pero cuando estamos jóvenes, ¿qué pasa? Somos soberbios y vamos en función de la supervivencia y lo que vamos es en la búsqueda del tener ¿para qué? Para aparentar y para poder sobrevivir. Entonces, el triunfo del alma, ¿qué implica? Que no importa la edad que tengas, si eres el más joven de este foro o el mayor de este foro, tú comiences a reconocer que aquí donde estás, en este momento, hay sabiduría en todo lo que existe. Todo lo que haces también es parte de esa sabiduría, incluyendo tus errores. Cada aliento de tu respiración hace parte de esa sabiduría. Y el reconocimiento de la belleza de la expresión de la vida es lo que eleva nuestra alma a la máxima realización, que es la unión de nuestra conciencia con algo que se llama la conciencia cósmica, que es la inteligencia del campo cuántico al cual pertenecemos, que es la inteligencia de lo que se llama Dios. Que a eso el Buda le llamó la iluminación, a eso Cristo le llamó la cristificación, la cristeidad. Ese es el máximo propósito. Entonces, ¿y por qué les estoy hablando de esto? ¿Sí? Atilano dirá, Humberto, está muy profundo y bueno, pero necesitamos hablar de esto. Necesitamos hablar de eso. ¿Saben por qué? Porque el mundo nos está exigiendo velocidad y nos está exigiendo focalización de energía, de recursos y de poder. Ya no podemos ir más por la vida viviendo distraídos. O sea, para mí es impresionante ver cómo todos los días yo recibo mensajes, es que se murió fulano, se murió fulano. O sea, estamos enfrentando un desafío muy grande. O sea, el comunismo en Venezuela se quedó pequeño frente a todo lo que está pasando en el planeta Tierra. Es una situación muy delicada. Y muy delicada se las digo, pues porque aunque sea una conspiración, aunque se haya inventado en un laboratorio, lo que sea, yo a la final no tengo pruebas, no tengo certeza para decir de dónde viene. Pero lo que sí le puedo decir es que es real. Que es muy real. Y que estos días lo hablaba en un live que hice por Instagram con una señora de Argentina. Yo voy a darles mi estadística personal. Esto es una estadística personal que a lo mejor estoy muy equivocado y ojalá esté equivocado. Bueno, no sé si será bueno o no que esté equivocado, pero les voy a compartir esta estadística personal. Las personas de las que tengo registro que han fallecido, que están alrededor, o sea, personas cercanas o por familiares o por familiares de pacientes, las personas que han fallecido por coronavirus tienen una característica, están divorciados de la vida o tienen un profundo miedo a la enfermedad. ¿Sí? Hay esas dos características. Personas jóvenes, atléticas, deportistas, dentro de esos dos, divorciados de la vida o con miedo. Y personas muy vulnerables también. También he visto personas muy vulnerables sanarse rápidamente y personas atléticas irse del plano,
sin haber soportado, ¿sí? Y ahorita dentro de la formación de coaching que tenemos a un sobreviviente que estuvo en UCI varios días y todos los días chateaba con él, bueno, cuando podía, ¿no? Y me decía, esto es algo increíble, Humberto. Esto yo no lo puedo describir de lo fuerte que es, de lo difícil que es. Esas son las características de lo que he visto. Entonces, por supuesto, necesitamos colocar nuestra vida en un punto de trascendencia superior a la necesidad de supervivencia. Yo sé que la necesidad de supervivencia nos apremia a todos, sobre todo cuando tu nevera está vacía, sobre todo cuando estás obligado a no salir de casa, pero tampoco tienes los recursos para llevar tus alimentos, ¿cierto? La necesidad de supervivencia. Sin embargo, la experiencia me dice que tú vas a dejar de vivir en la supervivencia cuando le encuentres un propósito superior a esta experiencia humana. Y ese propósito superior, muchachos, ese propósito superior está vinculado a varios factores. Uno, la contribución de lo que vas a dejar en el planeta Tierra. Si lo que vas a hacer aquí en el planeta Tierra es dejar la huella de tu grandeza, de tu nobleza, de tu sabiduría, de un invento, de tu ternura, del amor. ¿Cuál es la huella? Entonces debemos hacernos esta pregunta. ¿Cuál es la huella? ¿Cuál es la huella que tú estás dejando? Yo al menos sé aquí la huella que Atilano está dejando, porque es un hombre de radio reconocido en Puerto Ordaz, es querido y apreciado por todos los que lo conocemos. Entonces sé que ha dejado una huella de amor, de bondad a su paso. Y eso en cierto sentido es uno de los grandes propósitos. Lo segundo es, ¿cómo te conviertes tú en un aprendiz de la vida en función de tu trascendencia personal? ¿Por qué en función de tu trascendencia personal? Porque nosotros estamos en esta experiencia humana no únicamente para el deleite de las necesidades humanas, la supervivencia, los lujos, los éxitos humanos, que está bien que los tengamos, que son valiosos. No, no solamente estamos para eso. Estamos para cultivarnos a nosotros mismos de tal forma que en ese proceso de cultivarnos nos convirtamos en ese ser de sabiduría que deja un aporte superior en su paso por la tierra. Estamos aquí para eso. Estamos aquí para cultivarnos de tal forma que nos convirtamos en maestros de varias cosas. Uno, que es una de las más escasas en nuestras sociedades modernas, inteligencia relacional. Demasiado escaso. Demasiado escaso. La inteligencia relacional, muchachos, está tan escasa que yo observo todo el tiempo, obviamente no solo en la práctica terapéutica, sino en la dinámica de las noticias, en la dinámica de las personas, que hay cosas que se pueden resolver con una conversación. Sin embargo, nuestra única respuesta ante eso son los gritos, la descalificación y el juicio. Y eso nos muestra una gran escasez de inteligencia relacional. ¿Sí? Porque si lo único que tú tienes es un martillo, entonces vas a arreglar la computadora a punta de golpes y vas a destruir la computadora. Pero resulta que hemos perdido, y los que están participando en el plan de los 21 días lo saben, hemos perdido la capacidad de escuchar, o a veces no la hemos perdido, ni siquiera la hemos cultivado, porque escuchar es todo un arte. El escuchar es colocarnos en el lugar del otro y comprender su universo, ver su esencia, ver su alma y sentir lo que él siente en función de lo que nos está compartiendo. Eso es escuchar. Y se nos olvida completamente el valor de escuchar, el valor de comprender lo que el otro tiene para expresar, el valor de comprender lo que el otro tiene para decir. Y el llamado urgente. Claro, los que somos coach aquí sabemos que esa es la herramienta central de nuestra labor como coaches. Es la herramienta central a través de la cual nosotros podemos llegar al alma del otro y descubrir lo que está detrás de todas sus inquietudes. Pero necesitamos aprender a escuchar sin sentirnos agredidos, sin sentir que es en contra nuestra lo que la persona nos está diciendo. Cada cual expresa lo que expresa desde su universo, desde el universo de sus inquietudes. Cada cual expresa lo que expresa desde su necesidad de expresión. Y eso tiene que ver con él, habla de él. Si no es capaz de hacerlo diferente, si no es capaz de hacerlo distinto, tiene que ver con su falta de entrenamiento, su falta de preparación o su desconocimiento, pero no tiene que ver contigo. Entonces, aprender a escuchar no solamente es un acto
de profunda inteligencia, es un acto de profundo amor, de profunda compasión por el otro. Y es un acto que nos lleva a nosotros a procesos de convivencia superior. ¿Por qué? Porque nuestras relaciones interpersonales se han convertido en cosas muy superficiales. Como lo decía el gran Rafael Echeverría, si tus conversaciones son superficiales, tu relación es superficial. Si tu conversación es profunda, tus relaciones son profundas. Si no hay conversación, no hay relación. Por lo tanto, la calidad de nuestras interacciones dinámicas, a las que llamamos relaciones, se fundamenta en la calidad de las conversaciones. Entonces, si la calidad de mi conversación es profunda, entonces sé que pertenezco a algo. Y si hay algo que a nosotros nos va a salvar del nihilismo, muchachos, que esa es la principal causa de suicidio a nivel mundial, el nihilismo, el sinsentido de la vida, es el sentido de pertenencia. Tú a través de escucharle a alguien le puedes estar salvando la vida. A través de comprender sus inquietudes, a través de comprender su centro, a través de comprender lo que le pasa. Solamente escuchándolo, le estás honrando y le estás haciendo sentir lo importante y lo valioso que es para ti. Entonces la escucha es una herramienta central dentro del proceso del triunfo de nuestra alma, porque no solamente es una herramienta para la mejoría de las relaciones interpersonales, es una herramienta esencial para que nosotros podamos crecer y aprender de todo lo que sucede en nuestro entorno, incluyendo las personas. Es una herramienta fundamental, es una herramienta valiosísima, el escuchar. Otra herramienta central, que en esto hago mucho énfasis, si nosotros queremos que nuestra alma triunfe, necesitamos, ¿saben a qué, muchachos? Aprender a dejar de juzgar y reemplazar nuestros juicios negativos por valoración, por validación. ¿Por qué? Porque ver los defectos es algo fácil, es algo que cualquiera puede hacer, pero solamente un ser humano virtuoso puede ver las virtudes, ¿sí? ¿Qué hace el mediocre? Ve mediocridad. ¿Qué hace el virtuoso? Ve virtud. Es un principio sencillo, obvio, ¿cierto? Pero qué tan difícil es ir por el mundo sin mentarle la madre a un presidente de un país. Qué tan difícil es ir por el mundo sin sentir ganas de ahorcar a ese vecino que está colocando vallenato en la madrugada y tú quieres dormir o quieres ir a bailar con él y no te invitó. ¿Sí? Es lo más fácil, es el instinto reactivo. Quiero acabar con esto, quiero acabar con esta experiencia. Entonces, el virtuosismo del ser humano se determina en su capacidad de escuchar, en su capacidad de hacer juicios de valoración y de no juzgar el mal porque el mal es evidente. Una vez le preguntaron a Juan Gabriel, una entrevista que también es viral, y le preguntaron a Juan Gabriel que si era gay. Entonces él le responde al periodista, lo que es obvio no se pregunta, o lo que es evidente no se pregunta, creo que fue la respuesta. Y me pareció muy interesante porque Juan Gabriel era un ser humano brillante, realmente brillante. Asimismo sucede con la oscuridad, con el mal, con el defecto, es algo evidente. Y el juzgar el mal en los demás no te hace virtuoso, al contrario, eso fomenta el mal. Lo fomenta lo que está mal, o sea, lo que está desalineado del proceso sistémico y que hace que las cosas funcionen bien. Entonces, estos dos elementos para mí son centrales. La escucha y el reemplazar nuestros juicios por juicios de valor o no hacer juicios. A nivel espiritual, yo les puedo decir con toda la certeza que la persona que aprende a no hacer juicios es una persona que tiene mayor capacidad de concentración de recursos, de energía para sus propósitos, para sus metas, para el alcance de lo que esa persona desea. En cambio, una persona que está juzgando continuamente todo lo que no funciona bien afuera de sí, se dispersa y le falta capacidad de concentración. Y les voy a hablar de otra más, de otra herramienta más, y es soltar la necesidad de controlar. Y yo sé que aquí hay personas que no controlan, ¿cierto? Aquí no hay ningún controlador, pero el control a nosotros nos desgasta tanto
Porque la necesidad de controlar es la no aceptación del devenir de las situaciones tal como son. Entonces, yo no acepto que mi hijo se casó con esa tipa. Y me saca la piedra que mi hijo esté con esa tipa. Y seguramente se casó con esa tipa no porque la ame, sino para hacerme sacar la piedra a mí. Pero yo la voy a poner a caminar derechito. La voy a poner a caminar derechito y ellos van a ser ejemplares. La pareja ejemplar porque me van a dar nietos cuando yo quiera y me van a hacer una abuela muy feliz. O sea, ser el nuero de esa mujer debe ser una locura. De una persona que piense así. Debe ser una locura, ¿sí? Entonces, les estoy colocando un ejemplo de miles, de una persona que necesita controlar y que en función de su necesidad de controlar, entonces lo que hace es entrometerse en la vida de los demás de tal forma que incapacita a los demás, incapacita sus relaciones y pierde poder, pierde capacidad de qué? De acción, pierde capacidad de reacción y sobre todo, ¿saben por qué necesitamos tanto controlar? Necesitamos controlar porque nuestra vida internamente es incontrolable. La necesidad de controlar lo externo es solamente porque a nivel interno tu vida es incontrolable. Entonces, es tan incontrolable la vida de lo que te está pasando en tu interior que sucede algo bien particular. Sucede algo como esto. No me atrevo a mirar lo que hay en mi interior porque no lo soporto, me da miedo. Entonces me hago el loco. ¿Y qué hago? Pues tratar de controlar la vida de los demás. A mis hijos, sobreprotejo a mis hijos. Ay, no, es que el mundo está muy peligroso y yo no quiero que a mis hijos les pase nada. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? ¿Sí o no? Entonces no te dejo salir, no te dejo juntar con esa persona. ¿En función de qué? En función de un miedo subyacente, pero ese miedo es solamente una máscara, una excusa, porque estás más ocupado mirando a los demás sus defectos y su vulnerabilidad que ocupándote de ti mismo y de resolver eso que te hace sentir miedo y de aquello que no te das cuenta. ¿Ven lo importante de esto? Entonces, hay que soltar el control. Hay que soltar el control. Ahora, no quiere decir que el control sea malo 100%, pero hay una línea muy delgada en que el control se vuelve algo patológico, en que el control desordena los procesos sistémicos y el control tiene un ámbito bien particular y es que el control se convierte en proteccionismo y no hay nada peor que tú le puedas hacer a un ser humano que protegerlo porque lo haces incapaz de valerse por sí mismo. Lo haces incapaz de tomar sus propias decisiones. Entonces, no, pero es que yo tengo que proteger a mi niño. Es que mi niño necesita mi ayuda. Ay, sí, pero es que tu niño tiene 40 años, mi amor. Sí. Entonces, necesitamos aprender que la sobreprotección o el intervencionismo es cortarle las alas a esa ave antes de que le nazcan las plumas. Es cortarle las alas a ese ser. Y el proteccionismo lo único que genera son personas incapaces de manifestarse en el mundo y de moverse en el mundo. Entonces el control es útil para las empresas. El control es útil como paso previo a la organización de ciertos sistemas, procesos y métodos. Pero el control como mecanismo de vida y de interacción y de relación humana se convierte en algo desgastante, se convierte en algo que agota, agobia, daña las relaciones y por supuesto nos desconecta de nuestro propósito. Nos desconecta completamente de nuestro propósito. Otro elemento central dentro de lo que nosotros necesitamos para el triunfo de nuestra alma, y lo voy a retomar con el anterior, que es la escucha, y es aprender a escucharnos a nosotros mismos. Si hay carencia de escucha, es de escucharnos a nosotros mismos. Bueno, yo soy el presidente mundial de no saber escucharme a mí mismo, y por eso les estoy hablando de esto. A mí esto me costó 2 quiebras. A mí eso me costó años de escasez económica. El no saber escucharme. ¿Por qué? Porque estaba enfocado únicamente en el afuera. Ah, pues como estudiaba teología, entonces sabía secretos, sabía de religiones comparadas, sabía de un montón de cosas espirituales, pues estaba muy lleno de ese ego, de ese montón de conocimientos.
Pero ¿qué me dijo la vida un día? Papito, ¿a usted de qué le sirve saber todo eso y usted no es ni siquiera capaz de dar una vivienda digna a sus hijos? Si tiene un carro Sentra, un carro viejo, un Nissan Sentra del año 93 y el aire acondicionado se le dañó y no lo ha podido arreglar por más que le ha metido plata a eso y anda por las calles de la Guaira como a 400 grados de temperatura asándose allí con sus hijos. La vida me lo dijo en la cara. No sea tan pendejo, no sea tan huevón. ¿Usted de qué le sirve haberse leído miles de libros si no puede manifestar con sus manos en coherencia los resultados? Eso me lo dijo a mí la vida. Entonces, claro, no es lo académico. Hoy esta semana me impresiona que Elon Musk diga públicamente, porque esto va a generar un revuelo a nivel mundial en la academia. Ustedes saben que la semana pasada Elon Musk fue nombrado por estos estadísticos el hombre más rico del mundo por encima de Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Ahora Elon Musk, el dueño de Tesla, el creador de PayPal, es el hombre más rico del mundo. Y lo primero que este tipo dice, no, yo no le pido currículum, no le pido grado universitario a mis empleados. La universidad, ¿saben para qué sirve? Para divertirse y para uno demostrarse que puede hacer tareas. Y a mí me impactó esto porque es algo que yo he pensado siempre, ¿no? Obviamente yo honro la academia, honro la universidad, la valoro y con todas las universidades con las que he tenido alianza en nuestro proceso de certificar los alumnos en el coaching, las bendigo y las honro porque han sido la forma en la que yo me he apalancado para darle seriedad a nuestra escuela. Sin embargo, me doy cuenta de que ya nosotros no podemos estar en este ámbito de seguir soportando nuestra identidad en valores que ya no tienen, ya carecen de valor. ¿Y cuáles son esos valores? Bueno, es que yo tengo un estatus más porque yo estudié más que tú. No, muéstrame tus frutos, muéstrame tus resultados, muéstrame los frutos de tus manos. Entonces, si tú tienes un gran estudio, tienes grandes títulos y puedes demostrarlo con tus resultados, entonces allí vemos coherencia, vemos esa coherencia. Entonces, ¿cuál es la bendición de tener un título? Es que eso te coloca entonces en un lugar de servicio, de una necesidad superior. Pero se convierte en algo peligroso ¿de qué? De que en función de lo que sabes, te cierres a otros aprendizajes. Y el gran elemento, el elemento central, el elemento esencial para que nosotros podamos decir, mi alma está triunfando, mi alma va a triunfar, es la capacidad de aprender a aprender. La capacidad de aprender a aprender. Esto es esencial. ¿Por qué? Porque el universo, la vida, el mundo físico tangible, tiene conocimientos y necesidades, diríamos que infinitas. Es decir, el conocimiento todos los días se está multiplicando y si conectamos el conocimiento humano, el conocimiento espiritual, ahí sí que es infinito todo. Entonces, el hombre, no acuerdo el autor de esa frase, pero a lo mejor se me viene. Cuando nosotros pensamos que sabemos algo, estamos preparados para un mundo que dejó de existir. Y cuando a mí mi papá me dice, no, mi hijo, yo no quiero cambiar el teléfono porque es que a mí ya no me entra, yo ya no soy capaz de usar un teléfono. Y yo a mi mamá le compré un teléfono, el mejor teléfono que pude para que ella tuviera un buen teléfono. Y le dije, papi, ese teléfono. Y no, yo me quedo con este. Y le di un teléfono a él y dejó el teléfono viejo y el otro lo guardó. Y se quedó con su teléfono viejo que no tiene redes, no tiene nada, no tiene ni WhatsApp. No le pueden ver ni una foto de la nieta. Entonces, claro, él es la expresión de una persona que dijo, no, pues ya, yo me cierro el aprendizaje y no soy capaz de aprender nada más o no estoy dispuesto a invertir más tiempo. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? ¿Cuáles son las consecuencias de haber dejado de aprender, muchachos? Pues obviamente llega la pandemia y nos da una cachetada y nos sienta totalmente. ¿Y qué me está diciendo la pandemia? Papito, el mundo cambió. El mundo cambió completamente. Tú no puedes seguirte negando el aprendizaje porque el aprendizaje es la gran herramienta que te va a sacar a ti. Y les confieso esto porque yo he sido perezoso para aprender en mi vida. ¿Quién es el rey de los perezosos para aprender? Humberto Montes. Eso a mí me ha costado. Me ha costado. Y he tenido muchas excusas con eso. Déficit de atención, esto que se cruzan las letras, ahorita se me viene el nombre,
dislexia, o sea, he tenido muchas excusas, pero son excusas, mala memoria, a mí se me olvida todo, pero en el proceso en el que he ido madurando y dándome cuenta del ser que soy, me di cuenta, Humberto, eso son puras excusas, papito. Y me digo a mí mismo eso, deja de estar con la excusa de la dislexia, deja de estar con la excusa de la mala memoria, deja de estar con la excusa de la falta de concentración. Lo que requiere nuestra vida es dedicarle tiempo a eso que para nosotros es importante. Eso es lo que requiere nuestra vida, dedicarle tiempo. Porque a lo mejor algunos aprenden más rápido que otros, pero sin lugar a dudas, si tú le dedicas el suficiente tiempo, puedes aprender lo que necesites aprender. No importa que te tome más tiempo que los demás. Entonces, esta herramienta es central, es esencial, el aprender a aprender. ¿Por qué? Porque más allá del proceso de la vida y como estamos hablando del triunfo del alma, que no estamos hablando de una cosa chiquita, estamos hablando de propósito y sentido de vida. Estamos hablando de algo que compete al ámbito de lo filosófico, al ámbito de lo trascendente de nuestra vida. Para nosotros podernos integrar a esa trascendencia en el devenir de todo lo que nos tiene que pasar y que nos ha pasado y que nos está pasando, por supuesto, el aprendizaje es la gran respuesta. Y cambiar ese discurso mental que nos estamos diciendo todo el tiempo en la cabeza. ¿Cuántos de nosotros estamos pegados de las redes sociales viendo noticias trágicas? Viendo desastres, ¿cierto? Entonces nos vamos llenando de las excusas de lo que nos dicen las noticias trágicas. Y ahí me ha tocado dejar de seguir un montón de gente en el Twitter. Yo tenía mi Twitter lleno de periodistas venezolanos, lleno, lleno, lleno. Y me tocó dejar de seguir un montón de gente porque no me estaban aportando. ¿Y no aportan a qué? Porque este problema que está sucediendo me sirve a mí como excusa para mecerme allí, ¿sí? Como en esta silla mecedora en la que estoy sentado, para mecerme allí y hacerme el loco. No, es que todo está muy difícil. Y si todo está muy difícil, entonces yo me quedo aquí en esta zona de comodidad. Entonces renuncio al último elemento que les voy a compartir, antes de que entremos a nuestra sesión de preguntas. Y el último elemento es la creatividad. El gran recurso de hoy, para la trascendencia de nuestro ser, al alcanzar nuestros objetivos, para el triunfo de nuestra alma, para tener éxito en todo lo que sea, se llama creatividad, ¿sí? Y la creatividad es lo que nos lleva a crear diferentes formas de ver las cosas, ¿sí? Hay una anécdota de Picasso, que Picasso era increíblemente genial. Y a mí me encanta esta anécdota. Una persona va con una foto y le dice al maestro, le dice, maestro, por favor, quiero que por favor dibuje a mi esposa. Y le entrega la foto de la esposa. Y Picasso se queda mirando esa foto y le dice, pero su esposa está muy delgada y es de papel. ¿Cómo hace usted para relacionarse con una mujer de papel o con este papel? Y por supuesto, y es una anécdota real. Es decir, la forma de ver de Picasso, de verle el mundo, era como la forma de un niño, así como lo era el gran Salvador Dalí, que ellos veían el mundo como niños que observan la cosa desde la creatividad, desde esa inventiva, desde esa capacidad de ver más allá, lo que nosotros generalmente no vemos. Entonces, yo quiero decirles con toda la certeza, si ustedes quieren invertir en algo que les va a asegurar su calidad de vida el resto de su vida, inviertan en creatividad, en hacer las cosas diferentes, en hacer las cosas diferentes, en aprender lo que se necesita aprender para utilizar respuestas, mecanismos, crear aún lo que aún no existe. La creatividad lo es todo. ¿Sí? En este momento hay hasta gente hay empresas que tienen departamentos de futurología. ¿Y qué hacen los futurólogos? Pues predecir lo que va a venir, las necesidades de lo que va a suceder para crear productos en función de eso que viene. ¿Y quién es un futurólogo? Un ser creativo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles elementos requiere la creatividad? Aprender a pensar más allá de nuestros límites, aprender a ver resultados, respuestas, necesidades, situaciones donde otros no lo ven o donde no estamos acostumbrados a verlos. La creatividad nos va a ofrecer a nosotros una gran oportunidad de salir de situaciones. Y ese es el gran valor del coaching, además. ¿Por qué? ¿Qué es el proceso del coaching?
Es un proceso de aprendizaje a través del cual un individuo llamado coachee, apoyado por un individuo llamado coach, descubre formas innovadoras, diferentes de ver lo que antes no veía. Y esa es la gran belleza del coaching. Y por eso es que el coaching, y cuando a mí me dicen, Humberto, quiero que le hables a Soben Coaching, listo, voy para allá. Porque hablarle a mi gremio, a mis amigos, a mi gente, para mí es maravilloso porque me siento muy orgulloso de ser coach. ¿Por qué? Porque lo que enseña el coach es aprender a aprender. Entonces el coaching es un proceso de aprendizaje y el triunfo del alma está en tu capacidad de aprender, en tu capacidad de ser creativo, en tu capacidad de expandirte. Entonces yo les deseo a todos ustedes el día de hoy, desde lo más profundo de mi ser, que tengan su corazón y su mente tan abiertas para que sean llenados de esa sabiduría que Dios les está enviando a cada momento y que Él no se va a cansar de enviársela. No se va a cansar de enviarte esa sabiduría. Él te va a enviar sabiduría a cada paso que des. Y cuando estoy diciendo Dios, me refiero al Dios de cada uno de ustedes, el de ustedes. Y si eres ateo, también te hablo al Dios tuyo, al que no tiene Dios. Esa sabiduría te está siendo enviada a cada paso que das. A cada paso que das. Cada centímetro, cada, cada respiración, estás recibiendo sabiduría. Entonces, debemos detenernos para poder aprender a escuchar. Cuando aprendemos a escuchar a los demás, aprendemos a escuchar el misterio de la vida en el silencio de lo que está sucediendo afuera. Les doy muchísimas gracias por escucharme. Y bueno, Atilano, de mi corazón, si hay preguntas, si hay comentarios, con todo el amor de mi ser, los estaré escuchando. Humberto, muchísimas gracias. Ha sido una magistral la que nos ha regalado hoy. Abrimos este 2021 que definitivamente decía nuestra coordinadora que el año pasado fue un año donde tuvimos que ajustarnos a las circunstancias nuevas, pero este año tenemos el control. Estamos conscientes de que tenemos herramientas nuevas. Y lo que hoy tú nos has sumado, pues definitivamente engrandece todo esto. Vamos a ver si hay preguntas, pueden colocarlas en el chat y Humberto pues nos las puede responder en el poco tiempo que nos queda, porque sé que tienes otra conferencia. Bueno, afortunadamente creo que tengo unos 10 minutos adicionales, así que si alguien está muy preguntón, no voy a tener que salir corriendo. Pero sí. Gracias a Dios tengo 10 minuticos adicionales. Ok, perfecto. Entonces, además de la felicitación, vamos a ver alguna pregunta porque nos ha dejado todo pensando, analizando. Dedicarle tiempo a lo que es importante, que es aprender a aprender, definitivamente sí. Es así, es lo que estamos viviendo. Totalmente. Y creo que incluso si hay algo que a uno le ha quedado de este encierro en la casa, es valorar las cosas más sencillas, como decía Aquilina Soa. Las cosas más sencillas que antes en la dinámica, pues, sencillamente lo dejábamos a un lado. Aquí preguntan, ¿cómo aceptar mi inteligencia? ¿Hasta dónde puedo llegar? Hay otra más. ¿Cómo aprendiste a escuchar? Ah, interesante, mira esto. Sí, son dos preguntazas. Bueno, Francis, aceptar nuestra inteligencia es aceptar lo inevitable. O sea, tú eres una manifestación de Dios aquí en la tierra, eres sus manos, eres sus ojos, eres su obra maestra, eres su hija favorita. Entonces, aceptar tu inteligencia es aceptar lo que es natural, ¿sí? Así como la riqueza es natural, y les voy a hablar del tema de la riqueza para hacer un paralelismo con la respuesta que le quiero dar a Francis. Para mí, durante mucho tiempo, el darme un lujo, montarme un avión era algo impensable, pues porque no tenía los ingresos como para pagar un pasaje de avión, ¿sí? Tenía los ingresos para montarme en un bus, y eso, entonces mi mente era la mente del bus. Entonces ahorita que han pasado tantas cosas, que ha pasado tanta agua bajo este puente, descubro que hay cosas que son ilimitadas y que el único límite es la percepción de lo que yo creo que es el límite. Es esa percepción. Entonces, que tienes inteligencia o no, eso es solamente una interpretación. Tú estás unida a una mente universal, a una mente sabia, a una mente expandiéndose todo el tiempo. Y tú te haces correspondiente con esa inteligencia en virtud y en la proporción en la que tú
humildemente vayas aceptando cada uno de los pasos que la vida te pone a dar. Y la humildad es importantísima en ese proceso. Entonces, vamos a vivir el aquí y el ahora. ¿Hasta dónde podemos llegar? Hasta el infinito, porque el tiempo no se acaba nunca y nunca vamos a dejar de existir. Entonces, lo que sí es que habrá momentos en los que necesitemos exigirnos y habrá momentos en los que exigirnos no es una buena opción. Pero necesitamos estar en paz con esa dinámica. Algún momento vas a ser grandioso, algún momento vas a estar en equilibrio y en armonía. Esta pregunta. ¿Y cómo aprendí a escucharme? La pregunta, quiero a ver quién fue. ¿Quién fue? Esta pregunta de ajá. Pues yo no considero, Luzmila, que me haya aprendido a escuchar todavía. Estoy en proceso. Estoy en proceso. Esto es algo, o sea, aprender a escucharse son palabras grandes, son grandes. Pero el hecho de que sean grandes no quiere decir de que sean imposibles. O sea, yo estoy aprendiendo a escucharme, aprendiendo a escuchar mis emociones, y estoy en el proceso de comprenderme, ¿sí? De comprender a los otros y sobre todo, ¿saben de qué? Yo siento que si me pides una herramienta, Yusmila, en este momento, para aprendernos a escuchar es aprender a detenernos, aprender a detenernos. Y hacerte esta pregunta, ¿qué me está pasando? Eso es importante, ¿qué me está pasando? Muy importante que nos lo preguntemos, ¿qué es lo que me está pasando? Ese es el principio de esa conversación interna que te va a llevar a escuchar lo que necesitas escuchar. ¿Qué hace el Homo sapiens normal? El Homo sapiens normal, o sea, el humanoide normal, o qué hacemos nosotros normalmente. Vemos una situación difícil, una situación que nos exige, ¿sí? Y esa situación que nos exige a nosotros inmediatamente nos genera una conducta reactiva de supervivencia. Y la mayoría de las conductas reactivas están orientadas a la defensa. No es conmigo, yo no soy el culpable, yo soy inocente, la culpa es tu responsabilidad tuya. La persona que aprende a detenerse antes de dar esa respuesta reactiva es la que aprende a escucharse. Entonces, aprender a detenernos es fundamental, fundamental en este proceso. Gracias por esa pregunta, Yusmila. Hay otra pregunta, Humberto. Feliz de verlos, de escucharlos. Humberto, triunfa mi alma cuando te escucho. ¿Alguna literatura sobre la inteligencia relacional que pueda sugerir? Carmen, yo creo que todo lo que, o sea, libro de inteligencia relacional como tal, yo te puedo decir que el mejor de todos es Ontología del lenguaje de Rafael Echeverría. Y pregúntale a Tilano si es fácil de leer. Es el mejor libro de inteligencia relacional. Es el mejor de todos. Te puedo recomendar mi libro también, El triunfo del alma, que es un libro en el que pongo varias cosas de inteligencia relacional que son para mí importantes. Yo siento que el siguiente paso o mi siguiente proyecto debería ser escribir algo sobre inteligencia relacional, porque es un tema que se va a colocar obligatoriamente de moda. O sea, va a ser, así como la inteligencia emocional se puso de moda, que es un precursor de la inteligencia relacional se va a poner de moda también en un futuro en virtud de la necesidad que tenemos los seres humanos de tener paz y de tener calidad de vida. Entonces, esos dos libros son importantes. Estamos hablando de que, porque ahorita la parte relacional está integrada a la inteligencia emocional. O sea, que habrá necesidad de separar ambas. De especializar, de desarrollar algunos temas que son fundamentales para darles la relevancia y la importancia que estos temas se merecen. Así es. Así es. Por aquí nos dicen, ¿crees que la educación impartida por las instituciones educativas ayudan al desarrollo de la creatividad? Mari de López. Mari, esa es una muy buena pregunta y la respuesta es no. No, claro, esta es una generalización en la que puedo cometer muchos errores, Mari, pero en lo que yo conozco, el hecho de aprender y estudiar lo que otros han hecho es lo mismo que sentarse a ver televisión, ¿sí? El ver televisión no fomenta la creatividad, el ver televisión no fomenta la expansión, aunque es necesario, es decir,
aunque la formación académica tal como está estipulada en los parámetros regulares hasta ahora es necesaria, le falta el elemento de la creatividad en función de cómo solucionamos problemas de forma innovadora dentro de cada una de las áreas de la academia. Por ejemplo, si eres un ingeniero, no solamente te sirve o es necesario que aprendas a medir, que aprendas todo lo necesario, sino que aprendas cómo resolver situaciones difíciles en la vida, ¿sí? Cómo resolver situaciones que pueden ser muy desafiantes. Lo mismo dentro del proceso, esa perrita le dio por ladrar ahorita. Sí. Lo mismo dentro del proceso de la academia. O sea, ¿cuál es? Les voy a decir esto. Yo hace como unos 3 años estuve en Harvard y en esa zona de Boston, que eso es pegado a Boston, están 3 de las principales universidades del mundo. Y lo que caracteriza a estas universidades es que estas universidades están inmersas en resolver grandes problemas de la humanidad y le enseñan a las personas el proceso o sumergen a los estudiantes en el proceso creativo de resolver esos problemas y los capacitan desde esa mentalidad de resolver grandes problemas. Entonces, por supuesto la academia como tal necesita replantearse, porque para mí las palabras de Elon Musk en estos días son como una lápida, son lapidarias. Es decir, o nos reinventamos como academia y nos volvemos más efectivos y nos damos el permiso de ir más allá de lo que hemos estado acostumbrados a hacer, o la gente va a seguir desertando. Les voy a colocar un ejemplo bien particular. Mi hijo mayor estaba en la universidad, mi hijo mayor Daniel, estaba en la Universidad Católica de Caracas, estudiando psicología, y él me dice, me harté, yo no quiero ir más allá, estoy perdiendo mi tiempo. Papi, pero psicólogo, tú quieres ser psicólogo, es lo que te gustó. No, me harté. Ahora mi hijo estudia 4 carreras, ¿sí? Estudia programación musical, estudia música, bueno, música estudia desde niño, pero él lo estudia en una academia profesionalmente. Estudió coaching conmigo, estudió psicopintura con la gran maestra Diri Navas, programación neurolingüística, y ahorita está estudiando trading y está metido en el tema de la bolsa, o sea, está metido en eso. Estudia 4 cosas a la vez simultáneamente, o hasta simultáneamente, porque ahorita son 3, y ha estudiado esas cosas simultáneamente en un mundo en el que obviamente el tiempo no alcanza, pero se da el lujo de hacer eso, ¿sí? Y va a tener competencias muy poderosas para defenderse en el mundo. ¿Estás escuchando? Y va a estar por encima ¿Pero estás escuchando? Sí, se escucha. de Denis. Ponle volumen a tu cosa. Entonces él está estudiando 4 cosas simultáneamente que lo capacitan para la acción, ¿sí? A mí el trinomio cuadrado perfecto no me sirve absolutamente para nada, porque mi vida no son las matemáticas, ¿sí? Pero entonces escogí estudiar lo que a mí me sirve para mi acción. A él está capacitándose para cosas importantes para su acción. Entonces, siento que, me imagino que hay universidades que se están preocupando. Y yo me he quedado maravillado porque en el pensum educativo de los pequeños que todavía por favor, póngale silencio a sus micrófonos. En el pensum educativo de los niños pequeños, que son los 2 hijos de mi esposa, de Angie, uno se acaba de graduar de bachillerato y el otro está todavía en octavo año. Han sucedido, he visto cosas maravillosas. Les están enseñando esto. Les están enseñando a pensar. Y aquí en Colombia entonces hay algunas instituciones que lo están tomando en serio y me parece súper valioso. Hay otra pregunta que tiene que ver, según experiencia, para no cerrarme en el aprendizaje, ¿cómo percibirlo? Hay algo que es muy útil y es observa tus resultados. O sea, observa lo que has logrado hasta ahora. Todo resultado habla directamente de tu capacidad de aprender. Si tus resultados son malas relaciones interpersonales, entonces
hay algo que te falta aprender en el contexto de las relaciones interpersonales. Si tus resultados son baja producción económica, entonces te falta aprender cómo producir más dinero. Si tus resultados son es que produzco muy buen dinero y me lo gasto rápidamente, entonces tienes que empezar a trabajar toda tu estima y empezar a trabajar todos los temas relacionados a la administración de las finanzas. ¿Sí? Entonces, la mejor forma de saber cómo puedo yo encaminarme en función de los diferentes procesos de aprendizaje que se pueden aperturar en mi vida está vinculado a observar mis resultados. Es lo mejor que puedo hacer. Bien. Bueno, no veo otra pregunta por aquí. Ya me queda por la hora agradecerte, Humberto, por haber compartido con nosotros. De visita a Venezuela y de formaciones que no sé si estarán en stand-by o cuándo tendremos oportunidad de volverte a tener, por lo menos por aquí, por Puerto Ordaz. Hermano, tú sabes que yo amo Puerto Ordaz y todo lo que hemos hecho en Puerto Ordaz ha sido mágico, hermano. No sé si te acuerdas la vez que hicimos esa conferencia en el Eurobuilding. Sí. Todo ese gentío allí fue uno de los momentos más bonitos de mi vida, de mi historia. Yo amo profundamente Venezuela, sin embargo, no hay, ahora a corto plazo, estamos focalizados en el tema digital. Vamos a comenzar nuestro diplomado virtual ahorita el 12 de febrero. De hecho, ya creo que creo que tenemos ya el cupo completo, gracias a Dios. Y tengo el deseo y el deseo profundo. De hecho, tengo un carro allá para la venta. Si alguno quiere comprarme ese carro, me puede escribir por las redes, porque a mi hijo no le dio tiempo de venderlo y se murió y se fue para Dallas la semana pasada. El libro se consigue en Amazon para todo el mundo. Se consigue en una plataforma que se llama Fonolibro, en audiolibro, que fue producido por los mejores productores de audiolibros que están en Caracas. O si están en Venezuela, el que me haya escrito está en Venezuela, me escribe un mensajito a mi teléfono. Mi teléfono está en el botón de contacto de mi Instagram, que es @HumbertoMontes. Y yo les digo cómo conseguirlo en Venezuela. No sé si quedan, pero les voy a dar el teléfono de la persona que los tiene allá en la Gran Caracas. Y bueno, ahorita haciendo cosas online, ahorita a las 8 de la noche voy a hacer un live, 8 de la Y estaremos atentos, pueden seguirlo por sus redes. Humberto Montes. ¿Te gusta?